porque Alberto Borea, el jurista, ha sido elegido, esto ha sucedido hace un par de horas en realidad, ha sido elegido como uno de los miembros, uno de los jueces miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él obtuvo 15 votos a su favor, su candidatura fue observada en algún momento por algunos expertos. Sin embargo, el canciller Javier González Olaechea ha señalado que se sienten bastante contentos porque se ha dado en primera votación y porque esta ha sido bastante alta. Así es. Estamos ya en comunicación con el doctor Alberto Borea. Sí. Está en línea. Doctor Alberto Borea, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes y antes que nada, felicitaciones por la elección de juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy buenas tardes. Aquí en el Perú, 1:08 de la tarde. Muchísimas gracias a ustedes, Carlos Mayra, encantado de estar en contacto con ustedes. Mis primeras palabras antes de entrar al fondo del tema, de solidarizarnos con las víctimas que puedan haber habido de ese sismo de 7 grados en zona. Sí. A ver, vamos a tratar de mejorar la comunicación. Doctor Borea, si usted puede ubicarse, no sé si está en un lugar abierto, por favor, porque se entrecorta por momentos la comunicación. A ver si ahora sí podemos escucharlo mejor al doctor Alberto Borea. Carlos, esto es lo mejor que tenemos en cuanto al link. Encantado de seguir contigo y tratemos de superar esos inconvenientes. Sí, así es. Estamos aquí, Joana Castro y Carlos Villarreal, doctor, para conversar con usted. ¿Qué implica su elección como miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el Perú? Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer a la Presidenta de la República que acogió el pedido de muchos juristas que pusieron para que candidateara a esta posición y que luego fue respaldada naturalmente por el canciller, el doctor González Olaechea, por el premier intensamente, por Gustavo Adriancén, hoy día trabajada por el ministro Arana y por todo el equipo de la Cancillería que de verdad ha trabajado de una manera impresionantemente buena. Y quiero decir esto y comenzar por ahí, porque hay que comenzar siempre por dar las gracias. Por darle las gracias a Peter Camino, por darle las gracias a Jorge Félix Rubio, a Gonzalo Bonifaz, a Martín Callejo y a Pepe Rodríguez. Y los digo con nombre y apellido porque la gente es muy fácil para criticar y muy lenta para reconocer. Así que eso es lo primero que quiero decir. Okay. Quiero señalar que me siento muy contento de que el Perú haya obtenido este reconocimiento en un momento tan difícil para nuestra nación. Claro, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, también señalaba lo mismo, ¿no? En esa línea de agradecimiento por la confianza, porque ha sido en una primera votación, porque han sido 15 votos lo que se obtuvo entre los otros elegidos. Sabemos incluso que la tercera persona quedó, digamos, prácticamente en disputa. La votación estaba en el mismo número de votos, valga la redundancia, que eran 12, pero finalmente la van a integrar Diego Moreno de Paraguay y Ricardo Pérez Manrique de Uruguay. Bueno, sí, efectivamente, el doctor Diego Pérez es un jurista, Diego Moreno, es un jurista joven, muy importante, no solamente en su país, sino con grandes conocimientos en materia de derechos humanos, aunque tampoco se quiso decir eso y reconocerle ese activo que él tenía. Y el doctor Pérez Manrique ya venía siendo juez de la Corte y también es una persona reconocida en el mundo americano. Doctor Borea, ¿cuál es la importancia de pertenecer justamente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Usted sabe que aquí han habido muchas voces en las cuales se plantea que el Perú justamente salga de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por diversos motivos. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, en primer lugar, yo he estado hace muchas décadas, porque estas no son voces nuevas, en las que he afirmado que el Perú siempre debe continuar en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hace 25 años o 26 años, en otro gobierno, en un gobierno que no era precisamente democrático, se pretendió que el Perú saliera de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y yo fui uno de los primeros, y no el primero, en salir a enfrentar esa posición. Y en segundo lugar, cuando en esta oportunidad se volvió a agitar esa idea, también fui, si no el primero, uno de los primeros, aunque creo que fui el primero, y discúlpame en ese caso
inmodestia en salir a señalar con nitidez que el Perú no se puede ir de la Corte. Tiene que hacer saber cuál es su punto de vista, que es distinto. No podemos dejar llevarnos por cualquier corriente, sino que tenemos que afirmar con solidez los criterios jurídicos en que se desarrolla nuestra nación. Bueno. ¿Y usted considera, doctor, que en algunos fallos de la Corte ha habido cierta politización, como han manifestado quienes justamente están a favor de la salida del Perú del sistema? Mira, yo sostengo como juez de la Corte que voy a estudiar punto por punto cada uno de los temas que venga a mi conocimiento, porque en la Corte no se traza políticas de gobierno, sino en la Corte se resuelven fallos específicos tomando en cuenta las pruebas que presentan las partes. Una de las partes es el Estado, a quien hay que escuchar con atención, y otra es la parte que se presenta en calidad de víctima, a quien también hay que escuchar con atención y con detenimiento. En consecuencia, esa tarea es la que yo pienso que tiene que hacer el juez de la Corte y no andar, digamos, pretendiendo dictar políticas generales. No, pero lo que yo le preguntaba es que... Legislativo. Perdón, Carlos, me has hecho una pregunta y voy a terminar de contestar. ¿Ya? Entonces, el tema está en que tú no puedes pretender suplir la función legislativa de la Corte, que eso está en manos de la Asamblea General de la organización. Así que cuando un juez pretende salir de esos rubros y pretender convertirse en legislador, ahí es donde comienzan los problemas. Y eso ha ocurrido, por eso le preguntaba, ¿usted cree que en decisiones anteriores ha habido esa especie de salida de los criterios jurídicos para ir justamente a criterios que no se deben dar, que son de carácter político? Porque ese es el principal, como le decía, argumento de muchas personas que piden que el Perú salga de la Corte. A eso me refiero. Mira, Carlos, si yo me refiero a que voy a pensar para adelante, voy a estudiar los casos de aquí para adelante. Si hubo alguna situación en que yo pude no haber estado de acuerdo o de acuerdo, pues la resolveremos ya, porque ahora tienes una responsabilidad en la cual tienes que iniciar tu tarea desde la más absoluta imparcialidad, y eso es lo que voy a hacer. Doctor, solo una respuesta bastante corta, porque muchas de estas voces, digamos, que observaban su postulación, eran voces que estaban ligadas al reclamo de los derechos sexuales y también del derecho a la protesta. ¿Tiene algo que decir? Yo no tengo nada especial que decir, ellos han creído eso, así como ellas han habido otras personas también integrantes de la sociedad civil, porque lo que no se puede hacer es que un grupo de personas pretenda que son la sociedad civil. La sociedad civil está integrada por gente que tiene un pensamiento diverso y no un solo pensamiento, porque si no, no estaríamos en un país plural y seríamos prácticamente un mundo en el cual la gente no piensa independientemente. Así como ha habido gente que han sostenido esa tesis, ha habido gente que ha sostenido la tesis contraria y que ha apoyado esta candidatura. Así que ahora nos toca ya pensar en adelante, y si tuvieron esa idea, pues con los fallos que se irán, digamos, volcando en cada caso, se irá diciendo en realidad cuáles son los pensamientos en la materia de derechos humanos que yo sostengo. Johanna, la última, muy concreto, por favor, doctor. Johanna le hacía referencia justamente a las críticas a su postulación. Una de ellas era que de alguna manera usted había justificado las muertes en las protestas últimas. Me refiero a las críticas, no lo estamos diciendo nosotros. En ese sentido, sí, ¿eso le afectó en algún momento? ¿Cómo consideró usted esas críticas, esas calificaciones? Mira, no se tocó eso en ningún momento de la campaña, ni por otros países, ni por ninguno de los que deciden esta situación, y en consecuencia las críticas para mí terminaron. Ahora estamos en otro momento y, como dice el Evangelio, pues a cada día le basta su afán. El afán de hoy es hacer justicia a pesar de lo que puedan haber dicho Juan, Pedro o José, y eso es lo que voy a hacer, porque esa es la tarea que me corresponde y para eso me han elegido.